Veamos entonces algo acerca de la misión del Mesías. Nosotros sabemos que originalmente Dios tenía el plan de que Adán y Eva llegaran a la perfección, se unieran de matrimonio y tuvieran hijos perfectos, sin pecado, que reflejaran las características de Dios. ¿Verdad? Entonces así se habría formado la primera familia perfecta, como extensión de esto, una sociedad perfecta, naciones perfectas y un mundo perfecto. Esto sería el reino de los cielos. Primero en la tierra y después eternamente en el mundo espiritual. Sin embargo, en lugar de esto, como vimos, Satán se puso en la posición de Dios de este mundo, como dice en la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Él dominó a Adán y Eva y sus hijos son el reflejo de Satanás, en su personalidad, en su carácter, en sus acciones. Se formó así entonces un mundo falso centralizado en un Dios falso. Quiere decir que nosotros estamos formando parte de una familia falsa porque tenemos padres falsos, no padres verdaderos. Padres falsos porque están centralizados en un Dios falso, que es Satanás. Entonces se forma una sociedad falsa, una nación falsa, un mundo falso, y esto es el infierno. ¿Qué hace Dios entonces? Desde el momento mismo que el hombre cae, Dios con su corazón decide que va a trabajar para que el hombre pueda restaurarse a su posición original. Si nosotros leemos en Isaías, capítulo 46, versículo 11, nos muestra el carácter de Dios, la determinación de Dios. Muestra que Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, lo realizaré. Es decir, que Dios no puede ser un Dios fracasado. Dios tenía planeado este ideal, una familia verdadera a nivel mundial, con padres verdaderos para la humanidad, alimentados con una raíz verdadera de amor y verdad, no de odio y mentira. Por lo tanto, Dios va a llevar a cabo este plan. Quiere decir entonces que Dios va a llevar a cabo su plan de salvación, que es sinónimo de restauración. Salvar al hombre es sinónimo de restaurarlo. Lamentablemente mucha gente no tiene un concepto claro acerca de esto. Muchas personas piensan que Dios y Cristo van a salvar solamente a un grupo de personas. Pero entonces, si Satán se quedara con la mayoría de las personas, Dios tendría que reconocer que Satanás fue más victorioso que Dios mismo. Y Dios sería un Dios fracasado. Y no podría decir que es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Dios tiene que restaurar su ideal tal cual como Él lo había pensado. Quiere decir que salvar al hombre significa restaurarlo a su posición original, exactamente igual. ¿Cómo hizo Dios este trabajo? Desde que Adán y Eva cayeron, Dios quedó solo, miles de años solo. Y Dios tuvo que comenzar a trabajar en este mundo satánico, en el terreno de Satanás. Durante miles de años, Dios comenzó a trabajar purificando un linaje. Fue haciendo que ciertas personas cumplieran con ciertas condiciones de purificación espiritual, que lo vamos a explicar en otra conferencia, para tener el fundamento de poder reclamar solo uno de los frutos. Piensen un poco. El hombre y la mujer, el primer hombre y la primera mujer, son como una semilla. Las semillas tienen positivo y negativo, ¿no es cierto? Como estambre y pistilo. Si en la historia humana hubiera un fruto
Digamos que en la naturaleza hay un árbol que tiene un solo fruto, es un árbol único y da un solo fruto, y tiene una sola semilla nada más. Si una persona se adueña de ese fruto, de esa semilla, y lo planta, lo siembra, y lo multiplica, él es el dueño de todos los frutos que se vayan multiplicando. ¿Sí? Porque él era dueño de la primera semilla. Quiere decir que Satán se adueñó de la primera semilla, del primer hombre y la primera mujer, porque ellos le respondieron a él. En cierto sentido él tiene derecho. Entonces, todos los frutos que salgan de eso, de esa primera semilla, le corresponden a Satanás. Él tiene derecho a dominar. Si esta persona que yo les digo, en este ejemplo, tiene el monopolio absoluto de todo este dominio, de este fruto, y ustedes quisieran comprarle una sola semilla, ¿se las daría fácilmente? No, porque ustedes pueden tomar esa semilla, sembrarla, y ya él pierde el monopolio, pierde el dominio. ¿Cuánto tuvo que pagar Dios para que una sola persona pueda nacer fuera de este dominio? Miles de años. 4000 años Dios preparó, primero a un individuo. Buscó varios individuos que fracasaron hasta que uno cumplió. Con ese individuo logró formar una familia victoriosa. Con esa familia logró formar una nación victoriosa. Y preparó esa nación durante 4000 años en total, solo para que este fruto pudiera nacer. Pagándole a Satanás el precio durante miles y miles de años para que una sola semilla pueda estar fuera de su dominio. Esta semilla era Jesús. El primer hombre que Dios pudo rescatar de este mundo satánico. Por eso la Biblia dice, en la primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 45, que Jesús estaba en la posición de segundo Adán o de último Adán. Claro, porque Adán también había sido creado sin pecado originalmente. Adán nació acá, dentro del dominio de Dios. Después se perdió. Entonces, después de miles de años, Dios logró recuperar a una persona en la posición de Adán. Extremadamente valiosa. Inimaginablemente valiosa esta persona. Porque tuvo que haber un trabajo inmenso durante toda la historia para que Dios pudiera reclamar a esta persona y ponerla en esta posición. Segundo Adán. Jesús. Dios colocó a Jesús en esta posición entonces. Si ustedes recuerdan, yo mencioné que cuando Eva cayó, si Adán hubiera continuado creciendo, él podría haber llegado a la perfección y él podría haber rescatado a la humanidad. En aquella época Eva sola. Eva sola era toda la humanidad, representaba toda la humanidad. Cuando Jesús llega a la perfección espiritual, él está en esa posición. La posición de ser uno con Dios y ser el Salvador de toda esta humanidad. Ese era el plan de Dios. Pero ¿cuál era la misión de Adán? La misión original de Adán. ¿Qué tendría que haber hecho Adán? Adán tendría que haber logrado primero la primera bendición, que era crecer. ¿Sí? Primero llegar hacia la perfección. Después la segunda bendición, multiplicarse. Y la tercera, tomar dominio de toda la naturaleza, de toda la creación. Ahora Jesús estaba en la posición de ser el segundo Adán. ¿Cuál era la misión principal? El sueño que Dios tenía con Jesús. Que él lograra las 3 bendiciones en la posición de Adán. Quiere decir que el plan de Dios era lograr su ideal tal cual como él lo había planeado. Es decir, que esta humanidad dejara de ser una humanidad huérfana y volviera a tener padres verdaderos. Por eso en Isaías, capítulo 9, versículo 5, dice que Jesús venía en la posición de Padre de la humanidad, en la posición de Padre eterno. Padre eterno. Él iba a estar en la posición de Padre de la humanidad. Pero una familia verdadera puede ser concreta con un padre pero sin una madre. No. Por eso la Biblia también en el Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. Dice, alegrémonos y regocijémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. Y el lino representan las buenas acciones de los santos.
Apocalipsis 19:7. Quiere decir entonces que el plan de Dios era que Jesús llegara a la perfección espiritualmente, y Él logró esto. Pero no tiene sentido la primera bendición si no se cumplen las otras tres, porque entonces la humanidad queda huérfana para siempre, y Dios nunca puede concretar su sueño de que la humanidad tenga padres verdaderos para ser una familia verdadera. Entonces debería haber alguien en la posición de segunda Eva, y así tener hijos verdaderos. Ese era el plan que Dios tenía en la época de Jesús. Cuando Jesús comenzó su vida, no se sabe mucho de su infancia. ¿Por qué? Él no comenzó instantáneamente una misión pública. ¿Por qué? Porque él estaba creciendo primero. Tenía que dedicarse primero a su propia perfección espiritual hasta llegar a ser uno con Dios, hasta tener la autoridad de poder decirle que me ve a mí, ve a Dios. Y aquel día comprenderéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y cualquier cosa que él hiciera era Dios mismo haciéndola a través de él. Bueno, vamos a analizar entonces a continuación qué fue lo que ocurrió en la época de Jesús. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio público, lo primero que él dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Él comenzó diciendo: el reino de los cielos está cerca. Sí, él sentía, por primera vez en la historia, la semilla del reino de los cielos está presente. Él sabía que él era el destino de la humanidad, que él representaba la esperanza de la humanidad. Él estaba muy claro en esta situación porque él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nadie. Él sabía: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega a Dios si no es a través de mí. Entonces él sabía que él era el camino, y por eso entonces, por primera vez en la historia existía alguien como él, y él dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Hace falta entonces esa revolución espiritual, que es el arrepentimiento. Sin embargo, en un momento determinado, Jesús se dio cuenta que las cosas no estaban saliendo como Dios las había planeado, y podemos leer en Mateo 23:13, Mateo 23:13, que por último Jesús terminó diciendo lo contrario a esto. Terminó diciendo que el reino de los cielos iba a estar cerrado. Primero dijo que el reino de los cielos estaba cerca, después se dio cuenta que el reino de los cielos iba a estar cerrado y comenzó a hablar solamente ¿de qué? De la segunda llegada de Cristo. Si nosotros analizamos la historia del pueblo judío, que ellos eran los encargados de esperar la llegada de Cristo, ellos no tenían idea de esperar una segunda llegada. Aún hoy en día podemos preguntarle a cualquier judío. Ellos no tienen conceptos de una segunda llegada. El Mesías tenía que venir una sola vez, salvar a la humanidad, destruir el poder satánico y nada más. ¿Quién fue el primero que introdujo la idea de que Cristo tenía que volver por segunda vez? Jesús mismo. Cuando se dio cuenta que algo estaba saliendo mal, que la gente no estaba aceptándolo. En esta parte que yo les menciono, Mateo 23:13, Jesús dijo: escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que entrarían. Y al final terminó llamándolos guías ciegos. ¿Hacia dónde puede guiar un guía que es ciego? Porque los fariseos y los escribas guiaban a la gente, pero en realidad no sabían hacia dónde estaba el reino de los cielos. Jesús sabía. Pero ellos fueron también causantes de que la gente no creyera en Jesús. Entonces Jesús comenzó diciendo: el reino de los cielos está cerca, después terminó diciendo: el reino de los cielos está cerrado. Y entonces empezó a hablar de la segunda llegada de Cristo. ¿Qué fue lo que salió mal? Finalmente Jesús fue crucificado. Gravísimo error de la historia humana. Miles de años se perdieron por este fracaso. Y aún las personas que son los encargados de llevar la palabra de Cristo dicen que no importa, que Él vino para eso. Él vino para morir. Vamos a demostrar a través de la Biblia misma, a través de las palabras de los discípulos de Jesús, a través de las palabras de Jesús mismo y a través de los resultados de aquella época, que Jesús no vino para morir.
La muerte de Jesús fue en realidad el peor error que cometió la historia humana después de la caída de Adán y Eva.